Nadie en el Palacio de la Revolución imaginaba que, esa noche de noviembre de 1959, un hombre escondido detrás de una puerta escucharía el secreto más oscuro de la Revolución cubana. José Ramón Fernández, entonces un oficial silencioso pero cercano a Fidel Castro, se había quedado fuera del despacho principal. Las voces, primero bajas, luego tensas, atravesaban la madera vieja. Dentro estaban solo dos figuras, Fidel y el Che Guevara. Afuera, José contenía la respiración. No debía estar allí, pero algo en su instinto lo había hecho quedarse. 64 años después, en una habitación iluminada por una sola lámpara en Miami, aquel mismo hombre, ya de 102 años, sostenía un sobre amarillento con notas escritas a mano. Su voz temblaba. Esperé a que todos murieran, el Che, Camilo, Fidel, ya no queda nadie a quien pueda dañar con la verdad. Pero yo estuve allí. Escuché lo que nadie más escuchó. Su mirada, cansada pero firme, se hundía en el pasado. A través de él, la historia se abriría como una herida que nunca cerró. Lo que escuchó esa noche no solo destruyó su fe en la revolución. También lo condenó a callar durante 6 décadas. Lo que el Che le dijo a Fidel esa noche cambiaría para siempre la historia de Cuba. Para entender lo que José escuchó, hay que volver al principio. Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, 3 hombres distintos unidos por una causa y separados por algo mucho más poderoso que el enemigo, el poder mismo. José los conoció en 1959, poco después del triunfo revolucionario. Fidel, cerebral, dominante, político. El Che, idealista, disciplinado, puro. Camilo, carismático, humano, el alma del movimiento. En las montañas de la Sierra Maestra, el Che casi murió. Una bala del ejército de Batista le atravesó el pecho, pero rebotó en una cantimplora de metal. Camilo, bajo fuego enemigo, lo arrastró más de 200 metros hasta ponerlo a salvo. Te debo la vida, hermano, dijo el Che. Y tú me debes 100 cervezas, respondió Camilo riendo. Esa historia, contada por el propio Ernesto semanas antes de la tragedia, se había convertido en un recuerdo imborrable. Camilo era mi hermano de verdad, más que un camarada, había dicho. Pero José notaba algo, Fidel miraba distinto a Camilo. Lo admiraba, y lo temía. El pueblo lo amaba demasiado. Demasiado para el gusto de un líder que necesitaba ser el centro absoluto. Lo que Fidel dijo en una reunión privada un mes antes de la desaparición de Camilo, heló la sangre de José. Septiembre de 1959. Un despacho cerrado, 3 asesores y Fidel mirando fotografías en silencio. En las imágenes, Camilo rodeado por multitudes, sonriendo, tocado por manos que lo adoraban. Fidel fijó la mirada un largo rato. Camilo es muy popular, demasiado popular. Y en una revolución, la gente demasiado popular puede volverse peligrosa. José sintió el aire detenerse. No era una observación casual. Era una advertencia, quizá una decisión disfrazada de reflexión. Le preguntó: ¿qué quieres decir con eso, comandante? Fidel levantó los ojos, lentos, pesados. A veces la revolución exige sacrificios que nadie entenderá. Un mes después, el avión de Camilo desaparecía en el cielo entre Camagüey y La Habana. José recordaría esa frase cada noche de su vida. Y esa sensación, la de haber presenciado el momento en que se firmó un destino, lo perseguiría durante 64 años. Pero lo que vino después fue aún más extraño, la desaparición más sospechosa de toda la revolución. 28 de octubre de 1959. Camagüey. Camilo había cumplido una misión delicada: arrestar al comandante Hubert Matos, acusado de conspirar contra el gobierno. Misión completada. Todo en orden. Pero en lugar de regresar en un avión militar grande y seguro, eligió un pequeño Cessna 310. Esa decisión no tenía sentido. Había tormenta. Camilo era impulsivo, pero no suicida. A las 6:47 de la tarde, reportó dificultades por radio. Luego, silencio. El avión nunca llegó. Y lo peor, dice José, no fue la desaparición, sino la reacción del poder. La búsqueda tardó 12 horas en comenzar. Nadie movilizó nada hasta la mañana siguiente. José llamó personalmente a la Marina. ¿Qué esperan? Un comandante ha desaparecido. Esperamos órdenes, respondieron. Órdenes. Esa palabra lo marcó.
porque la única voz que podía dar esas órdenes era la de Fidel. Cuando el Che se enteró, estalló de furia. Algo no cuadra, José. Algo está mal. Pidió ir a buscarlo él mismo. Fidel se lo prohibió. Es una orden, Che. Te quedas aquí. 9 días después, ni un resto del avión. Ni una mancha de aceite. Ni una sola pieza. Era como si el cielo lo hubiera devorado. Pero el Che no se resignó. Inició su propia investigación secreta. Mientras Cuba lloraba públicamente, el Che Guevara actuaba en silencio. Durante los 9 días de búsqueda oficial, inició otra operación, la suya. Visitó oficinas, interrogó mecánicos, revisó informes. José fue su aliado en las sombras. El Cessna tenía reportes de fallos en el combustible, le dijo un mecánico. Recomendé revisión completa antes del vuelo. Me dijeron que era seguro. ¿Quién autorizó el despegue? No lo sé, la orden venía de arriba. Muy arriba. El Che escuchó eso y su mirada cambió. Ya no era dolor, era certeza. También habló con los controladores aéreos. La señal de Camilo se cortó de golpe, no gradualmente, como si alguien hubiera cortado un cable. Entonces el Che le preguntó a José, mirándolo directo. ¿Tú crees que Fidel tuvo algo que ver? José no respondió. Pero ambos pensaron lo mismo. Y esa sospecha, sembrada en el aire húmedo de La Habana, fue el principio del fin de una amistad que sostenía a toda una revolución. 3 días después, el Che enfrentaría a Fidel cara a cara. Y lo que José escuchó detrás de esa puerta, lo destruiría 6 de noviembre de 1959. El cielo de La Habana estaba cubierto de nubes bajas, como si la isla entera supiera que algo estaba fuera de lugar. 1 millón de personas llenaban las calles. Flores blancas. Uniformes impecables. Lágrimas sinceras. Pero el ataúd de Camilo Cienfuegos estaba vacío. Nunca encontraron el cuerpo. Fidel subió al podio. Su voz retumbó en los altavoces como un trueno. Camilo fue un hermano, un héroe, un símbolo del pueblo. Lloró en público. El Che, en cambio, no derramó una sola lágrima. Permaneció quieto, rígido, mirando al orador con una expresión imposible de describir. Era la mirada de alguien que ya sabía. Cuando llegó su turno de hablar, todos esperaban un discurso largo, lleno de emoción. El Che se acercó al micrófono. Camilo fue el mejor de nosotros, y siempre lo será. 8 palabras. Luego se bajó. Fidel frunció el ceño. La multitud quedó confundida. José entendió el mensaje oculto, no iba a mentir, no iba a fingir. Esa noche, José recibió una llamada urgente del asistente de Fidel. El comandante quiere que vengas al Palacio de la Revolución. Ahora. No sabía que esa sería la noche que marcaría su vida. En unos minutos, José escucharía tras una puerta la conversación más peligrosa de la Revolución cubana. Palacio de la Revolución. Medianoche. El pasillo estaba casi oscuro, iluminado solo por una bombilla intermitente. José se quedó de pie, inmóvil, frente a una puerta de madera gruesa. Detrás de ella, 2 voces. Primero bajas. Luego duras. Luego, gritos. Fidel, necesito la verdad. ¿Qué pasó con Camilo? Ya te lo dije, Che. Fue un accidente. No me mientas. Hablé con el mecánico. El avión tenía fallos. ¿Por qué lo dejaron volar? No sé de qué hablas. Sí sabes. Y sabes que algo no encaja. José apretó los puños. Podía sentir el temblor en su cuerpo. Por momentos solo se oía el viento afuera. Luego la voz del Che, rota. ¿Sabes qué es lo peor, Fidel? Que nunca tendré pruebas. Que esta es la situación perfecta, para ti. Silencio. Y entonces la frase que José jamás olvidaría. Guardaré silencio, Fidel. Pero no porque te crea. Callaré porque la revolución es más grande que mi dolor. Y eso me convierte en cobarde. La puerta se abrió bruscamente. El Che salió con los ojos húmedos. Al pasar junto a José, susurró. Lo que hayas oído esta noche, olvídalo. Por tu bien. José entendió. Había presenciado el nacimiento de un secreto que duraría más de medio siglo. Desde esa noche, el Che ya no volvió a ser el mismo.
Los meses siguientes fueron un lento desmoronamiento. El Che Guevara, el hombre que había reído con Camilo, el que cantaba bajo la lluvia en la sierra, se transformó. Dejó de bromear. Dejó de sonreír. Y comenzó a discutir con Fidel en cada reunión. José, que lo veía de cerca, notó los cambios. Su mirada era más dura, su voz más cortante. Criticaba abiertamente la dependencia de la Unión Soviética. Cuestionaba decisiones políticas. Pero nunca, nunca, volvió a mencionar a Camilo. Su esposa, Aleida March, le confesó a José. Anoche lo oí llorar en sueños. Gritaba el nombre de Camilo. Decía, ¿por qué no te vengué? El Che no solo había perdido a su amigo. Había perdido su fe. Fidel lo sabía. Por eso, poco a poco, comenzó a distanciarlo de los círculos más íntimos del poder. La fractura era invisible para el pueblo, pero letal para los dos hombres que habían sostenido la revolución. Años después, antes de abandonar Cuba, el Che revelaría a José la verdadera razón de su partida. Marzo de 1965. Han pasado 6 años desde la muerte de Camilo. José recuerda perfectamente aquel día. El Che fue citado al despacho de Fidel. Estuvieron hablando más de 1 hora. Nadie sabe lo que se dijeron, pero cuando el Che salió, su rostro lo decía todo. Llevaba una carta en la mano, su renuncia. José lo alcanzó en el pasillo. ¿Te vas? Sí, José. Me voy al Congo. Luego, ya veré. ¿Por qué? El Che lo miró con esos ojos cansados, pero firmes. Porque ya no puedo respirar el mismo aire que el hombre que mató a mi hermano. He guardado este secreto 6 años. Si me quedo, me destruirá. Esa fue la última vez que José lo vio en Cuba. El Che partió poco después. Fidel lo despidió en silencio. El pueblo no supo nada hasta meses después. Pero lo que José descubrió tras la muerte del Che cerró un ciclo de culpa que había comenzado 6 años antes. 9 de octubre de 1967. La noticia llegó como un golpe seco. El Che Guevara había sido ejecutado en Bolivia. José se quedó mirando el periódico durante minutos sin moverse. Ahora está con Camilo, pensó. Ya no tiene que cargar el secreto. Pero el silencio no murió con él. José siguió guardando sus notas, sus recuerdos, y sobre todo, aquella conversación detrás de la puerta. Durante décadas, nadie supo nada. Ni una palabra. Hasta que, en 2023, con 102 años, decidió romper su juramento. Esperé a que todos murieran. Ahora la historia merece saber la verdad. Sacó de una caja de madera el mismo sobre amarillento que había escondido en 1959. Dentro, las palabras exactas del Che. Eran simples, pero quemaban como fuego. Voy a guardar silencio, Fidel, pero nunca voy a perdonarte. El testigo había vuelto a hablar. Y con él, la historia prohibida de la revolución. Lo que José reveló después, sobre una confesión privada de Fidel en 2010, cambiaría todo lo que creíamos saber. Después de la partida del Che en 1965, José sintió que algo esencial se había apagado dentro de la revolución. Las reuniones del Consejo ya no tenían la misma energía. Fidel seguía firme, pero su mirada, esa mezcla de fuego y cálculo, parecía más fría que nunca. José, que aún trabajaba cerca del gobierno, evitaba hablar de Camilo. Era un tema invisible, prohibido. Bastaba mencionar su nombre para que el aire se volviera pesado. Una tarde, mientras revisaba documentos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, encontró un informe antiguo, revisión técnica del Cessna 310 octubre de 1959. En letras pequeñas, problemas en el sistema de combustible. Se autoriza vuelo de regreso. Ninguna firma. Ningún responsable. José guardó el papel sin decir nada. Sabía que aquel trozo de papel era dinamita. Y que en Cuba, la verdad mal colocada podía costar la vida. 10 años después, un encuentro inesperado con Aleida March reabriría la herida que José creía cerrada. La Habana, 1975. José caminaba por el malecón cuando escuchó una voz conocida detrás de él. ¿Usted es Fernández?, preguntó una mujer de cabello oscuro y mirada profunda. Era Aleida March, la viuda del Che. Hablaron sentados frente al mar, con el viento mezclando los recuerdos. Ernesto nunca superó la muerte de Camilo, dijo ella.
En sus últimos años, cada vez que escribía o se quedaba en silencio demasiado tiempo, yo sabía en quién pensaba. Le contó que una noche, en 1963, el Che se despertó gritando. Soñaba con Camilo. Le preguntó en el sueño, ¿por qué no me vengaste? José escuchó en silencio, apretando los dientes. Aleida le tomó la mano. Yo sé que usted sabe algo, ¿verdad? José negó con la cabeza, pero sus ojos lo delataron. No, señora. Yo no sé nada. Ella sonrió tristemente. Entonces, guárdelo bien. Porque ese secreto nos sobrevivirá a todos. Décadas más tarde, José descubriría que Aleida tenía razón. El secreto seguía vivo incluso después de la muerte de Fidel. Pasaron los años. El mundo cambió. La Guerra Fría terminó. Fidel envejeció. Pero el fantasma de Camilo seguía en cada aniversario, en cada discurso oficial lleno de flores y consignas vacías. José asistía a los actos con rostro impasible. Nadie imaginaba que en su bolsillo, bajo el uniforme, llevaba un sobre con notas escritas en tinta azul, las palabras exactas del Che aquella noche del 6 de noviembre de 1959. A veces, mientras el pueblo coreaba Camilo vive, José murmuraba para sí. Sí, pero la verdad murió con él. En 1999, cuando se cumplieron 40 años de su desaparición, un joven periodista lo entrevistó. Comandante Fernández, ¿usted cree que Camilo murió en un accidente? José lo miró con calma. A veces, hijo, los accidentes se planean muy bien. El periodista rió, sin entender la profundidad de la frase. José, en cambio, sintió que acababa de romper su promesa por primera vez. En 2010, Fidel lo recibiría en su casa por última vez, y le dejaría la confesión más cercana a una admisión directa. La Habana, 2010. El Fidel que José encontró ya no era el hombre que había conocido medio siglo antes. El uniforme verde olivo se había vuelto un pijama gris. Su voz, antes como un trueno, ahora era un susurro cansado. Hablaron de viejos tiempos, de victorias, de derrotas. Hasta que Fidel mencionó un nombre que llevaba décadas sin pronunciar. Camilo. ¿Sabes qué es lo peor de vivir tanto?, le dijo, mirando por la ventana. Que todos mis hermanos murieron jóvenes. Camilo, el Che, y yo sigo aquí. A veces pienso que hubiera sido mejor morir con ellos. José lo observó en silencio. ¿Por qué dice eso, comandante? Fidel suspiró. Porque los que mueren jóvenes permanecen puros. No enfrentan las decisiones que destruyen el alma. José se atrevió a preguntarlo. ¿Tuvo algo que ver con la muerte de Camilo? Fidel no respondió de inmediato. Solo dijo: a veces el poder te obliga a elegir entre dos males. Y vivir con esa elección es el verdadero castigo. José entendió, no era una confesión directa, pero lo era todo. 6 años después, Fidel moriría. Y José sabría que su promesa de silencio finalmente había terminado. Miami, 2023. El anciano de 102 años encendió la cámara con manos temblorosas. Sus ojos ya no veían bien, pero recordaban cada detalle. Sobre la mesa, el sobre amarillento, las notas, los nombres. Esperé a que todos murieran, dijo. Ya no queda nadie a quien proteger. Por primera vez, habló sin miedo. El Che guardó el secreto 8 años. Yo lo guardé 64. Pero el silencio también es una forma de traición. Abrió el sobre. Dentro, las frases escritas en su caligrafía juvenil. Fidel, callaré. Pero no porque te crea. Camilo fue el mejor de nosotros. El poder cambia hasta al más puro. José miró a la cámara, con la voz quebrada. Fidel no ordenó la muerte directamente. Pero creó las condiciones para que ocurriera. Y luego ordenó callar. Su testimonio, grabado en esa habitación de Miami, se convertiría en el documento más incómodo de la historia cubana reciente. Pero aún faltaba una pieza, un documento desclasificado años después que confirmaría las sospechas del Che. Era 2019 cuando José recibió una llamada inesperada. Un historiador cubano exiliado en Madrid había encontrado algo en un archivo recién abierto, un informe de mantenimiento fechado el 26 de octubre de 1959. Título: Estado técnico del avión Cessna 310. Revisión pendiente en sistema de combustible.
Al final, una firma borrosa. Y un sello que lo cambió todo, Ministerio de Defensa Revolucionario, aprobado para vuelo. José sintió que el aire se le escapaba. Ese documento coincidía palabra por palabra con lo que el mecánico le había dicho al Che 6 décadas antes. Lo dejaron volar sabiendo que el avión tenía fallas. Guardó una copia impresa en una carpeta azul. Era la primera evidencia material de que su memoria no mentía. A los 98 años, por fin tenía algo tangible. Pero con la prueba vino el miedo. Porque demostrarlo significaba reabrir una herida que Cuba había enterrado bajo toneladas de propaganda. José se repitió la frase del Che, el silencio también es una forma de cobardía. Y decidió hablar. Lo que descubrió un año después, una confesión grabada de un oficial cubano moribundo, confirmaría lo impensable. José recibió un mensaje cifrado desde Miami. Hay algo que debe escuchar. Era una grabación de audio enviada por el hijo de un exoficial de inteligencia cubano que había desertado años atrás. En la grabación, una voz débil, envejecida. En 1959 recibí órdenes directas. No debíamos movilizar a la Marina ni al Ejército durante las primeras horas de búsqueda del avión de Camilo. Las órdenes venían de arriba. Muy arriba. El hombre murió 2 días después de grabar el mensaje. Su hijo, temiendo represalias, huyó con la copia. José escuchó ese audio una y otra vez. Cada palabra encajaba con los recuerdos que lo atormentaban desde joven, la lentitud inexplicable de la búsqueda, los silencios, las miradas esquivas. Nada de eso había sido casual. Por primera vez, José sintió que ya no era el viejo loco con un secreto. Tenía testigos, aunque muertos. Tenía documentos, aunque tardíos. Tenía la verdad, aunque nadie quisiera oírla. Pero aún faltaba una pieza final, el testimonio de un piloto retirado que, en 2021, rompió su silencio. Una entrevista anónima se filtró en un canal de televisión latinoamericano. El entrevistado, un piloto militar retirado, habló con el rostro cubierto. Entre nosotros siempre se dijo que el vuelo de Camilo estaba condenado desde el principio. Que el avión fue preparado para fallar. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo sabíamos. José vio la entrevista desde su casa en Florida. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por la confirmación. Era la tercera pieza del rompecabezas. El documento. El testimonio del oficial. Y ahora, el piloto. Todo apuntaba al mismo patrón. Fidel no ordenó directamente el asesinato. Pero autorizó las condiciones para que un accidente fuera inevitable. José encendió una grabadora y dijo con voz firme. Esto no fue una tragedia de la naturaleza. Fue una tragedia del poder. En 2023, José decidió grabar su confesión final, pero también revelar algo más, lo que Fidel le dijo en su último encuentro. José revisó su grabación de 2010 una última vez. Era el audio que había mantenido oculto por más de una década. Se escuchaba la voz ronca de Fidel, pausada, cargada de cansancio. Camilo era demasiado amado. El pueblo lo seguía más que a mí. A veces el liderazgo exige decisiones que te rompen por dentro. Nunca quise su muerte, pero no hice nada por evitarla. José detuvo la cinta. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Era la confesión más cercana que el mundo tendría jamás. No una orden, sino algo peor, una omisión deliberada. Durante años, Fidel cargó con esa culpa. Por eso evitaba hablar de Camilo. Por eso, cuando mencionaba su nombre, su voz se quebraba apenas perceptiblemente. José entendió que Fidel había sido prisionero de su propia decisión. Un hombre que había sacrificado a un amigo por mantener el mito de la revolución intacto. En su testimonio final, José revelaría cómo ese secreto destruyó no solo a Fidel y al Che, sino también a él. José sabía que el final estaba cerca. Su respiración era lenta, su voz quebrada, pero su mente permanecía aguda. Guardé silencio 64 años, dijo frente a la cámara. Y ese silencio me convirtió en cómplice. Miró una foto enmarcada del Che y Camilo riendo en la Sierra Maestra. Ellos creyeron en un sueño. Pero el poder devora incluso los sueños. Mientras hablaba, el sol de Miami caía sobre su rostro arrugado. Era como si el tiempo se detuviera para escuchar la verdad. Fidel permitió que Camilo muriera.
El Che lo descubrió. Y yo, lo oí todo. Hizo una pausa. ¿Valió la pena callar tanto tiempo? No lo sé. Pero la historia merece la verdad, aunque llegue cuando ya nadie pueda cambiarla. Apagó la cámara. El vídeo quedaría guardado en una nube anónima, programado para publicarse si él moría. Y cuando eso ocurriera, el mundo conocería el secreto que había dormido bajo el Palacio de la Revolución durante más de medio siglo. Pero la historia no terminaría con su testimonio. Habría un último eco del pasado que sellaría el destino de todos. Ocurrió el 5 de enero de 2024. A las 6 de la mañana, un archivo titulado Testimonio Final, José R. Fernández MP4 apareció en varios servidores internacionales. Nadie sabía quién lo había subido. Pero el contenido era devastador. El anciano, frente a la cámara, decía con voz quebrada: Fidel permitió la muerte de Camilo. El Che lo descubrió. Yo lo escuché. Y guardé silencio 64 años. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. YouTube, Twitter, TikTok, Telegram. Cientos de miles de personas lo compartían con incredulidad. Algunos lo llamaron el testamento de la revolución. Otros, la traición final. Los medios se dividieron. Los defensores del régimen lo tildaron de montaje. Los exiliados lo celebraron como redención. Y en Cuba, las autoridades bloquearon el acceso a Internet durante 3 días. Pero el mensaje ya estaba afuera. Era imposible detenerlo. Por primera vez, la historia de la revolución se tambaleaba no por una invasión, sino por una confesión. Lo que nadie esperaba era que el testimonio de José despertara ecos dentro de la propia isla. En La Habana, la noticia se esparció como humo entre las calles estrechas y los balcones antiguos. La gente se pasaba el vídeo de mano en mano, en memorias USB, en celulares sin conexión. Los jóvenes lo veían en secreto, con los audífonos puestos. Los viejos lo miraban en silencio, con lágrimas. Un profesor de historia de la Universidad de La Habana fue el primero en hablar públicamente. Si lo que dice Fernández es cierto, la revolución comenzó con un sacrificio humano. Fue destituido al día siguiente. Pero su frase quedó flotando en los muros digitales. Sacrificio humano. 2 palabras que rompieron la narrativa oficial de 6 décadas. En los días siguientes, murales con la frase Camilo vive aparecieron tachados, reemplazados por una nueva consigna. Camilo no cayó, lo hicieron caer. José, desde su casa, observaba las noticias con una mezcla de alivio y miedo. Había liberado la verdad, pero también un fantasma. Sin embargo, en medio del caos, surgiría una última prueba, una carta inédita del Che Guevara hallada en Argentina. Febrero de 2024. Un investigador argentino encontró entre los archivos personales de un antiguo amigo del Che una carta sin fecha ni destinatario, escrita a mano. El análisis forense confirmó, era auténtica. La letra, la tinta, la textura del papel, todo coincidía. El texto decía: vivo rodeado de compañeros, pero solo pienso en uno que ya no está. Camilo fue el mejor de nosotros. Y su ausencia me recuerda cada día que incluso la revolución más justa puede nacer del pecado. He decidido callar. Pero mi silencio no es olvido. Es condena. La carta fue publicada por El País y luego replicada por medios en todo el mundo. El nombre de Camilo volvió a llenar titulares. Y la frase del Che, la revolución puede nacer del pecado, se volvió viral. José lloró al leerla. Era la confirmación escrita de lo que había escuchado detrás de aquella puerta. El Che no lo había dicho públicamente. Pero lo había dejado por escrito. El impacto global fue inmediato. Y lo que vino después superó todo lo que José había imaginado. La carta del Che cambió el tono del debate. Historiadores, periodistas y antiguos funcionarios comenzaron a hablar. Por primera vez, se discutía abiertamente si la revolución cubana había sido construida sobre una muerte necesaria. Documentales, podcast, debates televisivos. En Madrid, un grupo de exiliados organizó un evento titulado Camilo, el mártir no oficial. En México, jóvenes pintaron murales del Che y Camilo abrazados, con una frase debajo: la verdad también es revolucionaria. En Cuba, el gobierno intentó desacreditarlo todo. Pero incluso dentro de las Fuerzas Armadas, hubo murmullos. ¿Y si el viejo dijo la verdad?
¿Y si todo comenzó con una traición? José veía todo eso con serenidad. No buscaba venganza. Solo quería equilibrio. Que cada cubano decida si su revolución se construyó sobre justicia o sobre silencio. En sus últimos días, José grabaría un mensaje final, uno que no dejó en ningún archivo. Lo confió a una sola persona. Abril de 2024. José ya apenas podía caminar. Su salud se deterioraba, pero su mente seguía lúcida. Pidió ver a un joven periodista cubanoamericano, hijo de exiliados. Cuando el muchacho llegó, José lo miró y dijo: «Eres de una generación que no conoció la verdad. Quiero que la escuches de mi voz». Grabaron durante 4 horas. José le habló de Fidel, del Che, de Camilo. De las risas en la sierra, del miedo en La Habana, del silencio que lo consumió. Antes de despedirse, le entregó una pequeña caja de madera. Dentro había 3 cosas. Una foto de los 3 revolucionarios. Una bala oxidada. Y una nota. El silencio también dispara. El joven le preguntó: «¿Por qué me lo da a mí?». José sonrió. Porque la verdad no pertenece a los que vivieron, sino a los que aún tienen el valor de decirla. 2 semanas después, José Ramón Fernández murió en su cama, en paz. El periodista mantuvo la promesa. Publicó la entrevista. Y con ella, la voz del último testigo de la revolución volvió a resonar en todo el mundo. Pero lo que el periodista descubrió al analizar los audios de José, sería la revelación más escalofriante de todas. El joven periodista no podía creer lo que tenía en sus manos. Entre los objetos que José le había entregado había un casete antiguo, etiquetado con tinta casi borrada. Noviembre de 1959, Palacio. Cuando lo reprodujo, escuchó estática. Luego, una voz temblorosa, la de José joven. «Estoy afuera del despacho, oigo gritos». El periodista aumentó el volumen. En el fondo, otra voz, profunda, reconocible incluso 6 décadas después: «Fidel Castro». Y luego, una más baja pero firme: «Ernesto Che Guevara». Los 2 discutían. Las palabras se perdían entre crujidos, pero algunas frases eran nítidas. Fidel, Camilo se volvió un riesgo político. Che, era un hombre, no un obstáculo. Fidel, no entiendes, Ernesto. En la historia, los mártires pesan menos que los rivales vivos. El periodista se quedó inmóvil. Esa cinta no era solo una memoria, era una prueba histórica, la voz viva de una traición. Pero cuando analizó el audio con un experto en sonido, descubrió algo aún más perturbador: una tercera voz. El técnico de audio pasó la cinta por un programa de limpieza digital. El sonido se volvió más claro, más preciso. Y entonces la escucharon, una tercera voz, apagada, apenas audible. No era Fidel. No era el Che. Era alguien más dentro del despacho. Voz 3. Comandante, las órdenes están dadas. El periodista se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué dijo? El técnico repitió la frase. Las órdenes están dadas. Una sensación helada recorrió su espalda. Esa voz era masculina, joven, con acento oriental. ¿Quién más estaba en el despacho aquella noche? En los archivos oficiales, solo figuran Fidel y el Che. Nadie más. El periodista volvió a escuchar el fragmento 20 veces. Esa voz anónima cambiaba todo. Si existía un tercero, entonces hubo testigos del acuerdo. Y quizás, ejecutores. El periodista decidió viajar a Cuba para investigar la identidad de esa voz. Pero lo que encontró lo acercó demasiado a la verdad. Julio de 2024. El periodista aterrizó en La Habana bajo una identidad falsa. Decía ser un documentalista argentino. Llevaba una copia del casete digitalizado escondida en una batería portátil. Comenzó a buscar registros de oficiales que trabajaran con Fidel en 1959. En los archivos públicos, los nombres estaban tachados. Pero en un viejo café del Vedado conoció a un exmilitar retirado, de voz ronca y mirada cansada. «¿Buscas fantasmas, muchacho?», le dijo. «En esta isla los fantasmas siguen uniformados». El exmilitar le dio un solo nombre. Capitán Darío Escalona. Un asistente personal de Fidel durante aquel año. Desaparecido oficialmente en 1961, en un accidente de entrenamiento.
Pero según el anciano, Escalona había sido visto vivo en 1970, en un hospital militar, bajo otro nombre. El periodista sintió que el rompecabezas se movía solo. Si esa tercera voz era la de Escalona, entonces alguien más supo del plan contra Camilo y fue silenciado después. Lo que el periodista descubrió en un archivo sellado del Ministerio de las FARC confirmaría esa sospecha mortal. Dentro de un sótano húmedo de un edificio gubernamental, el periodista logró colarse gracias a un contacto local. El polvo cubría las carpetas, los sellos, las etiquetas rotas. Buscaba una sola cosa. Archivo 302, División de Seguridad Aérea, octubre de 1959. Cuando lo encontró, sus manos temblaban. Abrió el sobre. Dentro había 3 páginas mecanografiadas, con firmas ilegibles y una nota a mano. Por orden del comandante, proceder a autorizar vuelo del Cessna 310. Condición: clima desfavorable aceptado. Confirmar participación del capitán de Escalona en operación logística. Era suficiente. Una línea escrita con tinta desvanecida que unía todas las piezas. Escalona dio la orden. Fidel la permitió. Camilo voló hacia la muerte. El periodista fotografió las hojas y las escondió bajo su ropa. Sabía que, si lo descubrían, jamás saldría del país. Esa noche huyó hacia Varadero. 2 días después, tomó un vuelo clandestino a México. Ya a salvo, el periodista decidió hacer lo que José nunca pudo: revelar el nombre del ejecutor. Agosto de 2024. El periodista publicó un documental de 1 hora titulado La Tercera Voz. En él, revelaba los audios de José, la cinta original, y la identidad del hombre detrás de esa frase. Capitán Darío Escalona. Narró su historia con ritmo pausado, imágenes de archivo y la voz digitalizada repitiendo una y otra vez: las órdenes están dadas. El impacto fue mundial. Escalona, el asistente olvidado de Fidel, se convirtió en símbolo del eslabón perdido de la revolución. El documental fue censurado en Cuba, pero millones de personas lo vieron en línea. En los créditos finales, el periodista incluyó una frase de José: la verdad siempre encuentra una voz, aunque venga desde la tumba. La voz del fantasma había hablado. Y con ella, el último velo de la revolución se había levantado. Sin embargo, el descubrimiento de la tercera voz desató una reacción inesperada dentro del propio régimen, que reescribiría el final de la historia. El documental La Tercera Voz se había vuelto imparable. En menos de una semana, alcanzó 50 millones de visualizaciones. Pero el régimen cubano no tardó en responder. El noticiero oficial emitió un comunicado urgente. Las grabaciones presentadas son falsificaciones digitales creadas por enemigos del Estado. No existe registro de ningún capitán Escalona con esas funciones. En redes internas, comenzaron a circular vídeos manipulados que desmentían las pruebas. Expertos afines al gobierno aseguraban que la voz de Fidel había sido sintetizada. Aún así, los cubanos no creyeron del todo. Algo en la mirada de José, en la serenidad de sus palabras, era demasiado real para ser inventado. Mientras tanto, en el exilio, historiadores y exmilitares comenzaron a confirmar datos. Escalona sí existió. Y su nombre fue borrado de los registros en 1961. El intento de negar lo obvio solo avivó el fuego. El mito comenzaba a resquebrajarse. Pero una nueva filtración desde dentro del propio régimen revelaría algo aún más inquietante. Escalona no había muerto en 1961. Un correo anónimo llegó a la redacción del periodista. Asunto: prueba de vida. Adjunto: una foto borrosa, fechada en 1978. Un hombre viejo, con bastón, caminando por un hospital militar de La Habana. Rasgos similares. Cabello canoso. Firma en el reverso: de Escalona. El periodista comparó la imagen con retratos antiguos. Coincidían. El supuesto ejecutor había sobrevivido al régimen, oculto, rebautizado, protegido. Si Escalona vivía, ¿por qué cayó? Quizás, pensó el periodista, porque sabía demasiado. La historia oficial lo había muerto para enterrarlo simbólicamente. El mismo método que usaron con Camilo: desaparecer sin cadáver. En un giro cruel, el régimen había repetido el mismo patrón para borrar su propia huella. Y esa repetición, ese eco, era prueba de la culpa. Días después,
El periodista recibiría un paquete desde Cuba. Dentro, una grabación que cambiaría por completo la interpretación del caso. El paquete era pequeño, envuelto en papel marrón y sellado con cinta vieja. Sin remitente. Dentro, una memoria USB. Archivo único, Escalona-final BAB. El periodista lo reprodujo. La voz era vieja, cansada, pero reconocible. Era la misma tercera voz del casete original. Si estás oyendo esto, es porque ya no existo. No fui yo quien mató a Camilo. Recibí la orden de permitir el vuelo, sabiendo que el avión no debía despegar. No pregunté por qué. Solo obedecí. Y desde entonces, cargo con la culpa de un silencio que no fue mío. La grabación terminaba con un suspiro. Y una última frase. No hay revolución sin víctimas, hijo. Pero ojalá alguien diga sus nombres. El periodista se quedó mirando la pantalla. Ahora tenía las tres voces del crimen. Fidel, el Che, y Escalona. Tres hombres atrapados por un mismo secreto. El periodista decidió entonces hacer lo impensable, regresar a Cuba para entregar la grabación al pueblo, aunque le costara la vida. Septiembre de 2024. El periodista cruzó la frontera de noche, por mar. No buscaba fama. Solo justicia. Llevaba consigo una copia de la grabación, un pequeño altavoz y un plan, reproducirla en público, frente al monumento a Camilo Cienfuegos en La Habana. Esa madrugada, el viento soplaba fuerte. El mar tenía el mismo color oscuro del 28 de octubre de 1959. Subió al pedestal. Conectó el altavoz. Presionó play. Las voces llenaron el aire. Camilo se volvió un riesgo político. No fue un accidente. No hay revolución sin víctimas. Los curiosos comenzaron a acercarse. Luego más. Decenas. Cientos. El sonido se mezcló con el murmullo de la multitud. Hasta que llegaron los agentes. El periodista no corrió. Miró al cielo, donde imaginaba a Camilo aún volando entre las nubes. Y sonrió. Fue arrestado, pero el vídeo de su acción ya estaba transmitiéndose en directo a miles de personas. El mensaje había llegado. En los días siguientes, la reacción popular en Cuba marcaría un punto sin retorno en la historia del país. Durante décadas, el nombre de Camilo fue un mito sagrado, una figura intocable. Pero ahora, por primera vez, el pueblo comenzó a pronunciar su nombre con rabia y amor mezclados. En los muros de La Habana aparecieron pintadas. No fue el cielo. Fue el poder. En las plazas, jóvenes reproducían la grabación de Escalona en altavoces caseros. Los viejos lloraban. Los soldados dudaban. Las autoridades intentaron borrar las consignas, pero cada noche volvían a aparecer. El silencio se rompió, y con él, el hechizo del miedo. En cada esquina, alguien murmuraba la misma pregunta. ¿Por qué callamos tanto tiempo? Camilo se volvió símbolo de una nueva revolución, no de armas, sino de verdad. Y en los corazones de muchos cubanos, la historia oficial se derrumbó como un muro húmedo después de la tormenta. José Ramón Fernández ya no estaba para verlo. Pero su voz, multiplicada en miles de bocas, había logrado lo imposible, resucitar la verdad. Sin embargo, el periodista, aún preso, recibiría una última visita que cerraría el ciclo de 6 décadas de culpa y redención. El periodista despertó con la luz blanca de un amanecer sin ventanas. El olor a humedad, el eco de pasos, el chirrido metálico de la puerta. Llevaba 3 días detenido en un centro de seguridad estatal. No sabía si el mundo afuera había visto su transmisión completa. Una mañana, un guardia entró sin decir palabra y le dejó una hoja doblada. Era una carta, escrita a mano. Firmada simplemente. M. El mensaje era corto. Tu vídeo cruzó el mar. No hay silencio que dure más que la verdad. No temas. Ya hiciste historia. El periodista leyó esas líneas una y otra vez. No sabía quién era M, ¿una mujer? ¿Un miembro del gobierno? ¿Un fantasma? Pero sintió que no estaba solo. La voz de José, la risa de Camilo, la mirada del Che, todas parecían acompañarlo. Esa noche, por primera vez, durmió en paz. Al día siguiente, recibiría una visita inesperada que cerraría el ciclo de 64 años de secretos. Cuando abrieron la puerta de su celda,
El periodista no lo podía creer. Una mujer mayor, de cabello blanco, vestida de gris, lo esperaba con una serenidad casi irreal. «Me llamo Aleida», dijo. Era la hija del Che Guevara. Había pedido permiso para verlo. Traía en las manos una carpeta vieja, amarillenta. «Esto perteneció a mi padre. Lo guardamos todos estos años. Ahora creo que debes tenerlo tú». Dentro había un cuaderno con notas del Che, escritas entre 1963 y 1965. En una página, una frase resaltada. «No temo a los que mienten, sino a los que callan. El silencio es la forma más cobarde de la complicidad». Aleida lo miró a los ojos. «Mi padre también fue prisionero de ese silencio. Tú hiciste lo que él nunca pudo hacer, hablar». Cuando se marchó, el periodista comprendió que aquella visita no era solo personal. Era la bendición de una historia que por fin se atrevía a decir su nombre. Aquel cuaderno del Che contenía una última anotación que cambiaría la interpretación de su legado para siempre. El periodista hojeó el cuaderno con manos temblorosas. Al final, en una hoja suelta, había una frase escrita con tinta roja, distinta a las demás. Parecía una despedida, una reflexión íntima. «Camilo vive en cada duda que tuve. Fidel en cada decisión que no cuestioné. Y yo, en cada verdad que no dije». Esa línea lo desarmó. Era la confesión de un hombre dividido entre la lealtad y la conciencia. El Che no fue solo un revolucionario, fue un testigo de su propio conflicto moral. El periodista entendió entonces el mensaje de José, de Camilo, de todos. La revolución no termina cuando se conquista el poder, sino cuando se enfrenta la verdad. Grabó una narración desde su celda, leyendo esa última página. La voz resonó en redes días después, filtrada por activistas anónimos. Y esas palabras, escritas hace 6 décadas, volvieron a incendiar la historia. Afuera, el pueblo comenzó a escribir en las calles un nuevo lema, nacido de esa frase perdida del Che. La Habana, octubre de 2024. Un año después de la muerte de José Ramón Fernández. En una pared frente al malecón, apareció un mural enorme. 3 rostros, Camilo, el Che y Fidel. Debajo, una sola frase. La verdad también es una revolución. Nadie supo quién lo pintó. Los vecinos decían que fueron jóvenes. Otros juraban que fue un anciano en silla de ruedas. Pero la imagen se multiplicó por toda la isla. Era imposible borrarla. A los pocos días, el gobierno ordenó cubrir los murales. Pero cada mañana volvían a aparecer, más grandes, más vivos. La verdad se había convertido en arte, en resistencia, en memoria. Y así, sin disparos ni discursos, Cuba vivía su primera revolución en silencio. Una revolución de conciencia. De preguntas sin miedo. Y mientras el país despertaba, en un hospital militar alguien pedía ver al periodista, antes de morir. Diciembre de 2024. El periodista fue liberado bajo vigilancia. Días después recibió una llamada. Un hombre muy anciano, hospitalizado, pedía verlo. Su nombre, Darío Escalona. El ejecutor. El fantasma. La tercera voz. El periodista fue al hospital. Escalona, casi sin fuerzas, lo miró y dijo: «Gracias por terminar lo que nosotros empezamos». Le tomó la mano y añadió con un hilo de voz: «No fuimos héroes. Fuimos hombres. Hicimos lo que creímos necesario. Y eso fue nuestro castigo». Luego cerró los ojos. El monitor cardíaco marcó una línea recta. Afuera, el periodista miró el horizonte. El sol caía sobre el mar, el mismo mar que un día se tragó el avión de Camilo. Sacó una libreta y escribió la frase final de su reportaje. Camilo no murió en el aire. Murió en la conciencia de los hombres que eligieron callar. Esa noche, mientras el viento soplaba desde el Caribe, el periodista sintió que todas las voces del pasado, José, el Che, Fidel, Camilo, se fundían en una sola. Una voz tranquila, eterna, que decía: «Ya está dicho». La historia de Cuba no terminó con balas, sino con palabras. 3 hombres, 3 destinos y un solo secreto compartido. Camilo, el símbolo. El Che, el testigo. Fidel, el poder. Y José, el eco que guardó el silencio durante 64 años. Hoy,
su verdad viaja libre, cruzando mares y generaciones. Porque a veces, la justicia no llega en los tribunales, sino en la memoria. Y la memoria, cuando se niega a morir, se convierte en revolución.